A descubrir o redescubrir la región. De hecho, nos lo cuenta, como siempre, nuestra querida Carlotina, o bueno, como pone en su DNI, Carlota Fernández. ¿Qué tal, Carlota? Buenas tardes. Buenas tardes, Arantxa. Bueno, pues sí, nada, nos encontramos ya en el Ecuador del mes, prácticamente. Es verdad. Estamos ya día 13, el fin de semana por delante. Un fin de semana largo, lleno de fiestas. Yo creo que pocos concejos debe haber en Asturias que, si no es por un motivo, es por otro, tienen fiestas, y si no, pues porque es verano. Así que en este fin de semana creo que nos da tiempo a disfrutar del verano, a disfrutar de las fiestas, a ir a la playa, pero también a cumplir retos. Y tenemos por ahí pendiente, así que cumplir el reto de este mes de agosto. ¿Recordamos cuál es? Que es visitar un refugio. Exacto. Pero me vais a permitir, y antes de entrar ahí a saco a cumplir el propósito y hacer una ruta que traigo hoy preciosa, increíble, por los picos de Europa, me voy a saltar un poco mi sección para contaros una cosa que, a ver, la gente sabe que yo vivo en Luanco. Sí. Bueno, pues este año se va a recuperar una carrera mítica que hubo durante muchos años, que es Candás-Luanco, Luanco-Candás, y además se va a recuperar por una causa solidaria, que es para recaudar fondos para la investigación de una enfermedad. Pero mejor que yo, creo que tenemos al otro lado a Alex, que nos va a contar él muchísimo mejor cómo es esta carrera y todas las formas que podemos participar. Buenas tardes, Alex. Ale Rodríguez, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, chicas? Oye, enhorabuena por recuperar, como bien decía Carlota, toda una tradición y además convertirla en un acto solidario, ¿no? Sí, la verdad que estamos contentos porque, bueno, después del reto del año pasado y poder contar otra vez este año, hacer, en vez de un reto, una carrera, y más recuperar una carrera como era tan mítica del Luanco Candás, pues entonces gracias al Club Ocle lo podemos llevar a cabo y estamos muy contentos, la verdad. Genial. Es que el año pasado, Arantxa no lo sabe, no. Pero también se hizo también una campaña así solidaria, pero la carrera ya no era tan facilita como este año, en la que puede participar todo el mundo, porque es algo muy fácil, sino que era Luanco Covadonga. Madre mía, pero... Y lo hicieron. ¿Cuántos llegasteis, Alex, el año pasado? Pues mira, el año pasado el reto consistía en eso, en salir de Luanco y llegar a Covadonga, pero bueno, se podía unir, hicimos varias etapas y se podía unir, acompañarnos pues en esas etapas quien quisiese. Desde Luanco a lo que es Covadonga lo hicimos cuatro chicos. No está mal, No está nada. ¿Cuántos kilómetros son en total? 110 nos salieron. Wow. 110. Salimos a las 8:30 de la mañana de ahí del Parque Zapar del Luanco y llegamos a la Basílica ahí teníamos una fiesta ahí montada que yo no me esperaba, que la verdad que fue muy emocionante. Sí, la gente fue desde Luanco a esperarlos allí, montaron así como una llegada de estas de hinchables con música y gaitas, y no estuvo nada mal. Pero este año es mucho más fácil. Cuéntanos un poquito la carrera y cómo la gente se puede apuntar y un poco lo que pueden esperar. Vale, bueno, pues mira, la carrera como ya dijo Carlota, es la Luanco Candás, pero bueno, va un paso más allá, ¿no? Es para recaudar fondos, que la llamamos Kilómetros por el Sueño de Carmen, y no solo hay la Luanco Candás, también tenemos lo que es una carrera de marcha nórdica y un cross infantil. Esas dos se van a hacer ahí en Candás, salen de Candás y por ahí por el núcleo urbano se van a realizar esas dos pruebas, y luego más tarde ya salimos desde Luanco a Candás, que por ejemplo en Candás empieza la marcha nórdica 4:30, luego a las 6:30 los peques, y luego ya a las 6 menos cuarto, no me quiero confundir, sale lo que es la Luanco Candás. O sea que es por la tarde, y es un sábado, ¿puede ser? Un sábado por las 6 de septiembre. 6 de septiembre, sábado por la tarde. Bueno, ¿y cómo nos podemos apuntar y participar? Y si no, porque yo sé que hay alguna opción que si no nos apetece mucho correr, que ahora mismo mucha gente le gusta mucho, está aficionado al running, pero si por lo que sea dices, pues es que no me viene bien y no sé, no me apetece correr o sí me gustaría participar, pero ese día no estoy. Sí, claro, como es normal, la gente en verano está un poco desconectada, como es mi caso, y no nos apetece mucho correr. Vamos, estamos disfrutando un poco el verano, pero bueno, es muy fácil. A través de la página Empate, ahí tenéis hay varias opciones para apuntarse, lo que es para hacer
o bien la marcha nórdica, el cross infantil o lo que es la Luanco Candás. Pero luego también hay la opción de comprar la camiseta solidaria y luego el dorsal cero, que el dorsal cero es donde se puede hacer la donación que cada uno crea conveniente. Y aparte también tenemos ahí como la mamá de Carmen, que es por la chica que se hace el reto, tiene también un apartado donde tiene merchandising y demás, que a través de la página también pueden comprarle merchandising a la mamá de Carmen para lo mismo, para recaudar los fondos. Qué importante. Alex, háblanos un poquito de Carmen, porque ella va a ser la protagonista que inspire a todos y todas quienes se apunten a esta prueba, ¿no? Sí, eso por supuesto. No solo Carmen, porque en este caso ¿sí? Lo realizamos por ella porque es a quien conocemos, ¿no? Pero bueno, detrás hay unos cuantos niños, en total son unos 12 niños y es una enfermedad ultra rara que se llama BEPAN. ¿Qué pasa? Que al ser una enfermedad ultra rara, pues bueno, no tienen mucha investigación, necesitan recursos para poder llevarse a cabo. Entonces, pues bueno, tiran de estos eventos. ¿Qué es el BEPAN? Pues el BEPAN no soy un experto ni nada de eso, que puedo que meta la pata, pero bueno, hasta donde yo puedo decir, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el hierro en el cerebro. Entonces no tiene cura. La enfermedad no tiene cura, entonces lo que se trata es de poder recaudar los fondos para que todas estas familias pues puedan mejorar la vida de estos pequeños. Al final hay que facilitarles un poco la vida lo mejor que se pueda. Claro que sí. Pues un gran reto, Alex. La verdad que siempre estás ahí apoyando a Carmen y a toda la familia y fijo que te lo agradecen un montón. A ver si este año se apunta muchísima gente porque bueno, la causa lo merece y la carrera Luanco Candás, pues bueno, un mítico ahí, porque todo el mundo dice que nos llevamos mal, pero en el fondo nos llevamos bien. Es una piquilla es una piquilla sana. En el fondo hay cariño siempre. Sí, además es una carrera que lleva muchos años, que empezó, hubo ahí un parón, pero bueno, en el 2000, que fue cuando empezó, hasta el 2011 se hacía, cuando las fiestas de Luanco, salía de Luanco a Candás, y cuando las fiestas de Candás, al revés, de Candás a Luanco. ¿Qué pasó? Que luego, bueno, pues circunstancias, se dejó de hacer por la parte de Luanco y se hacía, desde el 2012 se hacía el Candás, Luanco, Candás, ida y vuelta, hasta el 2016. Y el 2016 ya se dejó hacer hasta este año, que si no me confundo creo que son 8 años desde el 2016 más o menos, si no me confundo. Y bueno, la verdad que cuando se lo dijimos a estos chicos del Ocle, pues la verdad que les hizo ilusión, porque bueno, es una carrera mítica, ¿no? Entonces genial. Daba pena que no se hiciese más. Pues a ver si a partir de este año ya se hace todos los años. Si sigue siendo por una causa solidaria, pues muchísimo seguro mejor. Sí. Eso intentaremos. Recuérdanos rápidamente dónde inscribirnos, dónde apuntarnos, dónde informarnos para, ya que estás aquí con nosotras, bueno, pues darle la mayor difusión a esta prueba. Vale, pues muy bien. Mira, lo tenéis toda la información en empate.com, sino también en las redes sociales que tenemos de Kilómetros por el Sueño de Carmen, ahí tenemos todo. Sería el 6 de septiembre, 4:30 tendremos ya todo el evento en Candás, 4:30 para la marcha nórdica, 6:30 el cross infantil, que lleva ya un montón de años también haciéndose, y luego 6:45 sale la Luanco Candás, desde Luanco, lógicamente. Muy bien, genial, Alex. Pues muchísimas gracias y nada, nos veremos por ahí. Yo no sé si corriendo o participando de forma solidaria, pero bueno, por ahí andaremos. Nos vemos. Bien. Se agradece, todo se agradece. Gracias, Alex, un abrazo fuerte. Gracias a vosotras. Un abrazo, venga, chao. Un abrazo. Bueno, pues ya ves, ahí tenemos para todos los gustos, cross, para correr y otras formas más solidarias de participar. Totalmente. Así que, nada. Oye, gracias por traernos esta acción solidaria y además que fíjate que recupera toda una tradición. Pues sí, ¿verdad? sí, porque además, ya te digo, el año pasado lo hicieron, también quisieron recaudar fondos de otra forma, con la de Luanco Covadonga, que fue todo, ya te digo que fue todo como un espectáculo en Luanco, que también se apuntó mucha gente, pero claro, en esta yo creo que es más fácil. Es más fácil. Son 5 kilómetros y tienes más opciones de participar. Así que nada, la gente que se anime, 6 de septiembre. Y nosotros pues volvemos a la montaña. Venga. A un refugio. Sí, a un refugio. Venga. A ver, recordamos.
La semana pasada estuvimos hablando con Nuria Colau de varios refugios y la mayoría de los refugios que ella nos contó y nos habló están en el macizo central de los Picos de Europa, ¿vale? Y así que hoy nos vamos a quedar en el macizo occidental. Hace tiempo os conté aquí, bueno, no hace tanto tampoco, yo creo que hace un par de meses, un poco la estructura de los Picos de Europa, ¿no? Que son 3 macizos que se diferencian, cada uno tiene unas características un poco diferentes y hoy nos vamos a quedar en el más occidental, que también podemos decir que es como el más verde, ¿vale? Porque el central es el que es más calizo, más agreste y donde lo verde pues hay poco, y luego tenemos el oriental, que es de unas formas un poco más redondeadas. Así que hoy nos quedamos en el macizo occidental y vamos, si nos da tiempo, a visitar 2 refugios, pero si no, pues uno, y el otro os lo contamos otro día. Nos vamos a ir hasta el refugio de Vega de Ario. El refugio de Vega de Ario, que también se llama el Marqués de Villaviciosa, en honor a Pedro Pidal, que fue el primer escalador que llegó hasta la cima del Urriello, ya en el año 1904. Y bueno, y en honor a Pedro Pidal, pues le pusieron este nombre, que luego también los restos de Pedro, del Marqués de Villaviciosa, están enterrados en el Mirador de Ordiales, ¿vale? Que sería la otra ruta que contaríamos si nos da tiempo, porque también pasa por el refugio de Vega Redonda. Y vale, esta ruta, vamos al meollo. Son 6 kilómetros desde el lago Ercina. Estamos ahora mismo con restricción de los lagos de Covadonga, pero es verdad que el autobús nos llega directamente hasta el aparcamiento del lago Ercina y la ruta empezaría allí. Son 6 kilómetros con unos 600 de desnivel. Es una ruta que en sí no es que sea difícil, pero todo lo que sea en los Picos de Europa vamos a calificarlo de moderado, porque es un terreno pues irregular, en el que no es muy fácil la orientación y donde nos puede entrar la niebla, donde nos podemos desorientar. Entonces siempre que hay que ir con la mayor de las precauciones, por muy fácil que nos parezca. ¿Qué es lo que podemos hacer, perdona Carlota, al enfrentarnos a un terreno como estás comentando, donde es fácil perderse, donde es fácil que venga la niebla? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta sí o sí? A ver, siempre tenemos que llevar la ruta bien preparada, ¿vale? Siempre tenemos que fijarnos bien, o sea, ya desde casa no ir a la aventura y decir, bueno, ya una vez allí ya miraré, ¿vale? Sino llevar la ruta bien preparada, cómo va a ser el terreno, las condiciones meteorológicas, por supuesto, siempre, ¿vale? Porque estamos en una zona de tormenta, sobre todo ahora en verano, con este calor que hace en los Picos de Europa, tan cerca que estamos del mar, se forman tormentas de verano y nos puede pillar en cuestión de media hora, una hora, te entra la niebla y te cae una tormenta. Entonces, fijarse mucho en las condiciones meteorológicas. Llevar preparada la ruta, ya sea bien con un GPS o con mapa. A día de hoy casi todo el mundo utiliza un track de GPS, de Wikiloc, un GPS de cualquier otra marca, que aún así en los Picos de Europa hay veces que falla. Porque tenemos tantas piedras y es un terreno tan... No hay buena conexión, No hay muy buena conexión con los satélites, pero bueno, aún así, lo bueno es. Y luego lo segundo que tenemos favorable, por decirlo así, es que son rutas muy marcadas, son rutas que están homologadas. Mientras no nos salgamos del sendero, vamos a encontrar postes, tenemos que ir fijándonos, porque claro, los postes no están muy seguidos. A lo mejor encuentras un poste de una señal y hasta dentro de 1 kilómetro no encuentras el siguiente. Pero al estar en verano y ser rutas que están bastante marcadas, es raro que no nos encontremos con alguien, ¿vale? No es verdad que no es la ruta del Cares, que por cierto está cerrada. Vamos a aprovechar para decirlo, que durante una temporada la ruta del Cares está cerrada por desprendimientos y hasta nuevo aviso, pues que la gente sepa que no se puede ir al Cares. Entonces, no son rutas en las que nos vamos a encontrar tanta gente como en el Cares, pero bueno, es raro que no nos encontremos con alguien, y si en un momento determinado, si te pierdes, lo más factible que puedes hacer es quedarte en el sitio, ¿vale? Deshacer por donde crees que viniste. Yo creo que vine por aquí, voy a deshacer mis pasos despacio y con cuidado, a ver si encuentras el camino de nuevo, y si no, te paras a ver y esperas un poquito a ver si pasa alguien, o bueno, o buscas algún punto de referencia por el que pasaste, ¿vale? Pero
pero si te crees que estás perdido, intenta dar marcha atrás. No intentes seguir, bueno, voy a ver si por aquí enlazo, yo creo que si me meto por aquí, a lo mejor atajo, tal. No, todo eso en los Picos de Europa, mejor. En cualquier ruta, ¿vale? Siempre que crees que estés perdido o que te equivocaste de camino, intenta dar marcha atrás y recuperar el sendero original. Pero es bien que esta ruta está bastante marcada, el sendero estaba, aunque vayas por roca caliza, el sendero está como zigzagueando en medio de la ruta y está bastante marcado. Mientras no te entre la niebla y no vayas despistado, charlando y charlando y charlando, porque nosotros, por ejemplo, cuando dimos la vuelta, sí que nos pasó un momento que íbamos hablando y como además es el regreso y ya te conoces el camino, vas hablando, vas más relajando y de repente hubo un momento que dijimos, espera. No era por aquí. No, tuvimos que deshacer nada, la verdad que muy poco, a lo mejor 5 o 6 metros y ya dijimos sí, ahora era por aquí. Pero estás despistado, vas hablando y de repente caminas y dices tú, pero ¿cuánto tiempo llevamos perdidos? Claro. Así que siempre hay que ir con muchísima precaución. Bien. Y dicho esto, la ruta es maravillosa. O sea, los Picos de Europa, ¿qué vamos a decir? A ver, todo Asturias, vale, pero es que los Picos de Europa tienen un encanto un poco diferente a todo lo demás por esos terrenos tan agrestes que tienen. Vamos a recorrer un sendero rocoso por en medio de piedra caliza y vamos a llegar a la Majada de las Bovias. La Majada, cuando llevamos recorridos 2,5 kilómetros desde el lago Ercina. La Majada de las Bovias, una campa preciosa, llena de cabañas, la mayoría en perfecto estado y otras un poco más ruinosas, y desde ahí vamos a buscar la fuente que está al final de la majada. Una vez en la fuente nos vamos a encontrar con otro poste que nos indica, porque esta ruta ya os digo que está bastante bien indicada, pero siempre con mucho cuidado, y ahí volvemos a entrar en un sendero hasta que nos lleva a una cuesta que se llama la cuesta de Reblagás, a ver si lo digo bien, Reblagás, porque ahí empieza una fuerte subida en zigzag, que es donde a lo mejor más tenemos que esforzarnos. Es el tramito un poco más duro de la ruta por el esfuerzo que supone. Una vez que llegamos a la zona más alta, nos espera una zona de camperas con unas vistas preciosas, aparece ante nosotros Peña Santa, y al poco llegamos al Collado del Jito. Y el Collado del Jito puede que sea de los sitios más espectaculares a los que llegas y te quedas con la boca abierta. ¿Sí? Porque aparece enfrente de ti todo el macizo central. ¿Vale? El macizo central es el más alto, es el más agreste y el más calizo. Y entonces tú estás en esa collado y ves todo el macizo enfrente de ti, con el Torrecerredo encima, que es que se te ponen los pelos de punta. Bueno, hay gente que dice que es el mejor mirador de todo el central. ¡Wow! Sí, es espectacular. Y las fotos que tengo es que lo demuestra porque es una pasada. Y además ahí pusieron una mesa, una tabla de piedra tallada, donde te va indicando todas las cumbres que tienes a tu alrededor. Ya sabéis que yo siempre soy fan de una vez que llegas a una cumbre, pararte un rato e intentar identificar, pues aquella es la sierra del Sueve, aquella es la sierra de Peñamayor. Bueno, pues aquí que estamos en medio de los Picos de Europa, te vas a encontrar con una tabla de piedra que te va a ayudar a identificar todas las cumbres que te rodean. Así que una pasada. Y nada, y desde ese lugar a los 10 minutos encontramos el refugio de Vega de Ario. Ahí tenemos que bajar un ratito y estamos en el refugio de Vega de Ario. Y para que os hagáis una idea de dónde estamos hablando del macizo occidental de los Picos de Europa, ¿vale? Y enfrente os estoy diciendo que tenemos justamente el macizo central. Bueno, pues en medio, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues el desfiladero del Cares. ¡Wow! Porque es lo que separa un macizo del otro. Así que si desde el refugio nos acercamos un poquito más al borde, por decirlo así, tendríamos totalmente el desfiladero bajo nosotros. Así que para que os hagáis una idea del lugar tan maravilloso donde estamos. Impresionante. Impresionante. Y las vistas son alucinantes. Y luego desde ahí nosotros dimos la vuelta, porque es verdad que esta ruta la hicimos un 5 de enero. Tengo muchísimas ganas de volver. ¿Hacía mucho frío? No, porque hizo un día de sol maravilloso. Lo conté la semana pasada, fue cuando decidí que la gorra a partir de ese día iba siempre en mi mochila. Y había neveros de
O sea, de nieve, pero no hacía demasiado frío. Es más, yo tengo las fotos que hicimos y sí que es verdad que empezamos muy temprano y con plumífero de invierno, pero luego, por ejemplo, con el sol y como estás pues haciendo una ruta y al final tienes que subir y es un poco de desnivel, acabamos en camiseta. Acabamos en camiseta y un 5 de enero, así que maravillosos. Y aunque el refugio estaba cerrado, porque esa época los refugios están cerrados, tienes las mesas fuera, pues donde estuvimos un rato disfrutando, sacamos el bocadillo o el plátano, de aquella no me acuerdo lo que llevábamos, y disfrutar de las vistas. Y desde allí la mayoría de la gente lo que hace es subir también al Jultayo, que lo tenemos enfrente, pero es verdad que la ruta se alarga bastante más, entonces nosotros lo dejamos para volver otro día en época de más luz y con más tiempo para subir también al Jultayo. Es verdad que en el Jultayo sí que subieron mis padres, ¿vale? Porque tengo una foto y mi padre dice que hay un agujero en medio de la subida donde te asomas y ves Caín debajo. Claro, te cuenta que debajo tenemos el Cares. Bueno, pues tiene una foto, ¿vale? Que además la tiene ahí en el salón. Yo quiero llegar a ese agujero, yo quiero llegar. Y debajo, me decía mi padre, si te asomabas veías Caín debajo. ¡Wow! Brutal, para que os hagáis una idea de lo maravilloso. Propósito que... para Carlota próximamente. Sí. Y luego tenemos, si me da tiempo, yo creo que contamos un poquito más rápido, el refugio de Vega Redonda, que también empezamos desde los lagos. Aquí tenemos un problema con la ruta, que depende de dónde empecemos la ruta, se puede alargar bastante. Porque lo normal para hacer una ruta que nos lleva hasta el refugio y ya que estamos hasta el Mirador de Ordiales, que merece mucho la pena, lo ideal sería empezar la ruta en el aparcamiento de Pan de Carmen. Desde el aparcamiento de Pan de Carmen hasta el refugio son 5 kilómetros y 500 de desnivel, y desde el refugio al Mirador de Ordiales otros 3. Entonces nos quedaría en total una ruta de 8 kilómetros, ida y vuelta 16 y 800 de desnivel. No es una ruta con un desnivel para los kilómetros que tiene demasiado exigente, porque en 8 kilómetros 800 de desnivel se puede hacer bien, pero volvemos a lo mismo. Encima aquí duplicado por kilómetros, son 16 kilómetros, a la vuelta puedes llegar cansado. A nosotros nos pasó que tuvimos un día espectacular, pero de cielo azul, y al regreso se nos empezó a meter la niebla. Es más, nosotros una vez en el Mirador queríamos subir a un pico que se llama Cotalba y llegamos a la mitad, dimos la vuelta porque veíamos que se metía la niebla entraba y salía continuamente, pero al regreso, cuando llegamos al refugio, lo que es los 5 kilómetros hasta el coche, no se veía nada. Wow. Nos comió la niebla por completo, y era una sensación rarísima, ¿vale? Porque claro, si alguna vez fuisteis de ruta en los picos de Europa con niebla y además de aquella había pues mucho ganado, las vaquitas, los ternerinos, todo por ahí, es una sensación rara porque al final no sabes muy bien por dónde estás yendo. Escuchabas los cencerros. Claro, escuchas los cencerros, no los ves, ¿vale? Ves sombras, es una sensación un poco extraña. Y aparte es una ruta larga, por eso digo que hay que tener un poco de previsión y saber muy bien el tiempo porque te puede sorprender. Calcular muy bien a la hora que empiezas una ruta tan larga. Nosotros empezamos a las 9 de la mañana y entre que disfrutas, vas despacio, disfrutas de del mirador, luego paras a comer un bocadillo, hablas con un montañero, hablas con el otro, al final cuando llegas al coche son las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde no se veía, pero nada. Pero bueno, lo que os comentaba del aparcamiento, ¿qué pasa? Que ahora mismo no podemos subir con nuestro coche a los lagos, al no ser que seas federado y pidas permiso, que en ese caso, pues pidiéndolo por la federación y por el Parque Nacional, sí que te podrían dar opción a subir en tu coche. Entonces tendríamos que empezar en el aparcamiento de Ercina y aumentamos 4 kilómetros la ruta de ida y otros 4 de vuelta. 8. Así que nos ponemos en 24 kilómetros. ¿Vale? Por eso digo que bueno, hay que saber muy bien la perspectiva de ruta que te espera por delante. Aún así, bueno, pues merece la pena. ¿Vale? Y si no, pues bueno, pues pides permiso para subir en coche y si no, pues mira, pues en lugar de cumplir el propósito en agosto, lo cumplimos un poco más adelante cuando ya no haya restricciones y nos subimos en coche. Porque es una ruta preciosa que hasta el mirador, que son 5 kilómetros, te va a pasar por varias majadas espectaculares y luego el paisaje, como os decía, sí que sigue siendo un poco verde, pero a partir del refugio en adelante, cuando quieres ir al mirador, se convierte
convierte ya en un terreno calizo, que incluso tienes paredes, tú vas por el sendero de en medio y es un terreno calizo que además sube y te ves en medio tú de paredes altas que te superan en altura 2 o 3 veces. O sea, hay que estar allí para decir ese contraste de paisajes. Uh-huh. Y luego cuando llegas al mirador, el mirador, dicho así, no hay una barandilla de madera y un... Mejor. No. Es un balcón natural de piedra al que te asomas y dices, ¿tú dónde está el mirador? Yo no va a haber problema porque vas a ver a la gente. Vas a ver a la gente allí asomada. Y tú llegas al mirador y es que ahí podemos decir que se acaban los picos de Europa, se acaba el macizo occidental. Una vez que te asomas tienes una caída de 1000 metros hasta el valle de Amieva. ¿Da un poquito de vértigo? Nosotros cuando fuimos había nube, como te decía, luego empezó a entrar la niebla, uh-huh. Pero había una nube de esto un poco dispersa que hacía como sensación en 3D. Entonces no podíamos ver 100% todo el valle, porque debajo de nosotros está todo el valle de Amieva, uh-huh. Pero al tener las nubes por el medio daba más sensación de no sé, de estar flotando encima de las nubes, de estar volando, luego veías el pajarín por ahí, que no sé, o sea, era una sensación que pone los pelos de punta. Y nosotros en ese momento no lo habíamos hecho, pero enfrente está ahí está, bueno, el Valle de Amieva, sí. Está la senda del Arcediano, que no me salía. Bueno, la senda del Arcediano la hicimos el año pasado todavía. Y la senda del Arcediano, que discurre por debajo, va paralelo a todo ese paredón que es el Mirador de Ordiales, y entonces te das cuenta cuando vas por la senda del Arcediano lo altísimo que es y dónde es. Y digo, es que aquí empiezan o acaban, podemos decirlo de las dos formas. El macizo, ¿vale? A ver, una de las zonas, ¿vale? Uh-huh. Uno de los límites que tiene es ese. Y ahí es donde decidió pues que lo enterrasen el marqués de Villaviciosa, Pedro Pidal, así que no sé. Son las dos rutas son una maravilla, tanto una como la otra, y las dos pasan por refugios maravillosos y no sé, quien no lo conozca, no son rutas excesivamente exigentes. El desnivel estamos hablando de 600 en una, 800 en otra, y hablábamos el otro día, bueno, Nuria ya la vamos a dejar aparte porque lo de ella es ya un mundo aparte, 2000 y 3000, ¿vale? Pero yo siempre dije, a partir de 1000, ¿vale? Ya es cuando tenemos que tener una condición física bastante buena para no pasarlo mal. Uh-huh. Aquí los desniveles no son excesivamente, pero lo que decíamos al principio, no deja de ser picos de Europa y hay que ir bien preparados y con precaución siempre, pero las dos rutas merecen mucho la pena. Nos quedan 18 días, Carlota, para comenzar septiembre, sí. O sea que 18 días para poder llevar a cabo estas propuestas u otras, ¿no? O sea, un refugio, esa es la clave. Sí. A ver, luego tenemos un montón de refugios más por los picos de Europa y luego tenemos, bueno, pues los refugios más fáciles, que ya contamos aquí, el del Llano, que incluso puedes ir en coche, el de Brañagallones, ahí fantástico en el taxi tractoro caminando, sí. Y bueno, y tenemos el refugio del Meicín, que el refugio del Meicín creo que nunca lo contamos, es una ruta cortísima, desde Tuiza de arriba, que es la forma más fácil de llegar, apenas son 2 kilómetros, pero en 2 kilómetros tenemos 330 de desnivel. En 2 kilómetros. Entonces, si comparamos las rutas que acabamos de contar, sí, con los kilómetros y desniveles a esta, imaginaros, hay que ir pensando que podemos ir a comer la fabada que prepara Tania, que está riquísima, y pasarnos ahí, tomar el vermú. ¿Dónde vas a tomar el vermú el domingo? Al refugio del Meicín. Genial, pero que sepan que en 2 kilómetros son 330 de desnivel. O sea, que no se puede ir en sandalias. No, nos encontramos alguna vez que fuimos con gente que ves... que bueno, pues que eso, que dicen, vamos a ir hasta allí, que los ves que no es que sean excesivamente montañeros, ¿vale? Sin desmenospreciar a nadie, pero que ves que no vienen preparados y que no era lo que se esperaban, y al final ves que lo están pasando mal, ¿vale? Porque nada más empezar te pones a subir con unos desniveles que, claro, la ruta es muy cortita, entonces la gente lo acaba haciendo porque, bueno, paras, pero sí, son 330 de desnivel en 2 kilómetros. ¿Que merece la pena? Pues, por supuesto. Y cuando llegas allí, una cerveza y una fabada, y luego para bajar, pues bajas ya, pues que te echas la siesta por el camino. Bajas, vamos, como una moto. Carlota, que vayan de ruta, que se hagan un selfie, una foto en un refugio. Pues sí, que nos la manden, que participen, y ya saben que este mes aquella gente entra en el sorteo de Vivac en los Picos de Europa con Nicolás de Asturias Vertical, que prometemos que antes de que acabe el mes contactamos con Nicolás y nos cuenta él esa experiencia, que mejor que él nadie
nos lo va a contar por esos picos. Y bueno, y Sirocco, que este mes al ganador le regala 2 pantalones de montaña a escoger entre 4 colores. Wow. Así que a visitar refugios, chicos. A visitar refugio y a seguir a Hiking Asturias. Carlotina, hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Chao.